Bendiciones con todos. Tema 8: las verdades de la palabra de Dios. Hoy, viviendo como verdaderos siervos de Dios. Y utilizamos 1 de Pedro, capítulo 2, versículo del 11 al 25. Antes de tomar esta lectura, recordemos un poquito el video anterior. Pedro le está diciendo a los hermanos que están dispersos por todo el mundo, porque hay tiempo de persecución, como nos escribe también esta misma palabra para nosotros, que son escogidos por Dios como verdaderos sacerdotes, como nación santa, como pueblo santo de Dios, y así permanezcan viviendo, que esperen con paciencia, que después viene la vida eterna. Hoy seguiremos hablando con el tema viviendo como verdaderos siervos de Dios, y tomamos la lectura de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo del 11 al 25. Dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de lo que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herencia fuisteis sanados, cuya herida, porque vosotros eras como oveja descarriada, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué le parece? Qué tremenda palabra, ¿no? El apóstol Pedro dice cómo debemos vivir en obediencia, dando un buen testimonio, honrando a Dios, honrando a las autoridades también. Y también en ese tiempo había esclavos. A los esclavos también le dice que cómo debían vivir. Qué recomendación tan importante para poder vivir la vida de la que habló el Señor Jesucristo, la vida abundante, y mañana como recompensa la vida eterna. Ahora, como creyentes, somos extranjeros y peregrinos en este mundo, y nuestro verdadero hogar está con Dios. Sí, Él ha prometido la vida eterna. El cielo no es la creencia popular
de arpas y nubes rosadas que vemos en las caricaturas o en las series que se hacen televisivas. Es un lugar en que Dios mora, el lugar donde Dios mora, el tercer cielo. La vida en el cielo funciona de acuerdo a los principios y valores de Dios, no como acá en la tierra que funciona a los principios y valores del mundo, que debemos vivir bajo los valores de Dios, bajo los estándares de su palabra, pero no se hace caso, no hay obediencia. Y esa vida en el cielo es eterna e imperturbable. Nadie la va a perturbar. El pecado no la va a perturbar porque ya no habrá. La muerte no la va a perturbar porque ya no habrá muerte, ya no habrá mentiras, ya no habrá ningún tipo de pecados. El cielo vino a la tierra en el simbolismo del santuario judío o el tabernáculo en el templo, donde permanecía la presencia de Dios. Vino de una manera más plena en la persona del Señor Jesucristo, y muchos no le creyeron. Jesucristo, ya sabe que uno de sus nombres es Dios con nosotros. El cielo impregnó todo el mundo cuando el Espíritu Santo vino a morar en el corazón del creyente. Entonces, algún día, después de que Dios juzgue y destruya todo pecado, el reino de los cielos gobernará en toda la tierra. ¿Sí? Juan vio ese día en una visión y oyó el clamor que decía, escucha Apocalipsis 21:3. He aquí el tabernáculo de Dios con nosotros, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos como su Dios. ¿Sí? Eso está todo explicado porque hemos hecho en videos todo el libro de Apocalipsis. Allí usted puede entrar al canal y puede buscar la carpeta donde están todos los videos de todo el libro de Apocalipsis y explicamos con detalle esta situación, ¿no es cierto? Nuestra fidelidad debe ser a nuestra ciudadanía en los cielos. O sea, nuestra esperanza debe estar allá puesta en los cielos. ¿Sí? Yo termino mi vida aquí en la tierra, la termino bien, en santidad, haciendo lo que el Señor me ha mandado, y comienza mi verdadera vida en los cielos, en la vida eterna. No a nuestra ciudadanía aquí. Si nos arraigamos a nuestra ciudadanía terrenal, terminamos aferrados a algo que va a desaparecer. Porque la tierra será destruida, como vamos a ver más adelante. Pedro mismo habla de eso. Nuestra lealtad debe ser a la verdad de Dios, a su palabra, su forma de vida y a su dedicado pueblo. Debido a eso, a menudo nos sentimos como extranjeros en un mundo que prefiere no hacer caso a la voluntad de Dios. ¿Qué cosa, no? Tantos ejemplos, tantos testimonios que hay en la palabra y el mundo no quiere hacerle caso, ha rechazado a Dios. Pero nosotros, los que creemos, debemos obedecer su palabra y estar firmes, ¿sí? Con fe absoluta que un día nos vamos a la vida eterna. Es lo que dice Pedro. El consejo de Pedro se asemeja al de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 16. Si su conducta es irreprensible, incluso los enemigos terminarán alabando a Dios. Los lectores de Pedro fueron esparcidos entre los gentiles que eran propensos a creer mentiras perniciosas acerca de los cristianos. Sí, se habían inventado un poco de cuentos sobre los cristianos y acuérdese que ellos adoraban un montón de dioses. Pero el testimonio de los buenos cristianos los acercaría a Cristo. La conducta atrayente, afable e íntegra de los cristianos puede mostrar que esos rumores eran falsos y hasta logró ganar a algunos de los críticos llevándolos a Cristo.
No descarte a las personas porque no entienden lo que es el cristianismo. Más bien, muéstreles a Cristo con su vida, con su testimonio, ¿sí? Para que puedan llegar algún día también a los pies de Cristo, ¿sí? A los pies. Vemos muchos ejemplos en la palabra. El ejemplo más claro, más fuerte es el del apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, y cómo se convierte en un gran hombre de Dios, un gran predicador. Así que sigamos presentando nuestro testimonio impecable para que otros se conviertan también. Cuando Pedro les dijo a sus lectores que debían respetar a las autoridades civiles, hablaba del Imperio Romano que estaba bajo la autoridad de Nerón, un tirano notoriamente cruel, ¿sí? Imagínense, uno puede rechazar y decir, ¿cómo puedo yo obedecer a esas leyes de ese hombre tan perverso? Pero Dios lo recomienda y sabe el por qué. Es obvio que no les dijo a los creyentes que debían comprometer su conciencia. Pedro le había expresado al sumo sacerdote años atrás. Les dijo, esto es importante también. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 5, versículo 29. La ley de Dios es suprema, ¿sí? Hay que obedecer la ley terrenal en cuanto no ofenda, no transgreda la ley de Dios. Eso debemos tenerlo bien claro, porque la ley de Dios es suprema. Ella no se equivoca. La ley del hombre sí se equivoca. Pero en diferentes aspectos de la vida cotidiana era posible y deseable que los cristianos vivieran en armonía con la ley de su país. Hay muchas leyes importantes que como ciudadanos debemos cumplir. En la actualidad, algunos cristianos viven en libertad mientras que otros viven bajo gobiernos represivos. A todos se les ordena cooperar con los gobernantes, siempre y cuando la conciencia lo permita. Eso es importante. Debemos hacerlo por causa del Señor, para que se respeten sus buenas nuevas y su pueblo. Acuérdese que el Señor Jesucristo una vez le fueron a cobrar los impuestos y él pagó. Él mandó a Pedro, eso es una obra increíble, ¿no? Mandó a Pedro que tirara el anzuelo en el mar y el primer pez que cogiera iba a haber una moneda ahí dentro, entonces que pagara los impuestos de él y los impuestos del Señor Jesucristo. Él pagó. Él dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y a Dios, ustedes saben que debemos darle lo mejor. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, ¿sí? Debemos hacerlo por causa del Señor para que se respeten sus buenas nuevas y a su pueblo. Si somos perseguidos, debe ser por la causa de Cristo y no por quebrantar las leyes morales o civiles. Sí, tenemos que cumplir la ley. Romanos capítulo 13 es un capítulo bien amplio que habla de este tema, que en algún momento haremos un video de eso. Somos libres de guardar la ley como un medio para ganar la aprobación de Dios, pero debemos obedecer como expresión de gratitud por la salvación gratuita, la enseñanza de los 10 mandamientos, que son expresión de la voluntad de Dios para nosotros. Algunos piensan que los 10 mandamientos ya se abolieron porque están en el Antiguo Testamento, la ley pasada. No, Señor, eso está vivo, eso no va a cambiar jamás, porque es el centro de la ley, los 10 mandamientos. Muchos cristianos eran criados. Pudo haber sido fácil para ellos someterse a sus amos que eran gentiles y bondadosos. Pero Pedro les anima a ser leales y perseverantes aun si llegaran a sufrir un trato injusto. De la misma manera, debemos someternos a nuestros empleadores hoy, ya sean bondadosos o duros. Al hacerlo, podremos ganarlo para Cristo mediante
nuestro buen ejemplo, nuestro buen testimonio, nuestro buen accionar en el trabajo. Ese es un ejemplo importantísimo. Vemos a José allá en Egipto, en la casa de Potifar, esclavizado, pero él seguía siendo un siervo de Dios y la casa de Potifar prosperó porque él era un buen mayordomo, un buen administrador, hacía bien su trabajo, en otras palabras. Pablo dio un consejo similar en sus cartas de Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Vamos a leer. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, siervo o libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Qué maravilloso consejo. El trato que se deben dar entre empleadores y empleados. Que tengan en cuenta los que tienen empleados a su cargo hoy en día este ejemplo bíblico. Colosenses capítulo 3, versículos 22 al 25 también dice: siervo, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Mire cómo escribieron los escritores del Nuevo Testamento. También el mismo Señor Jesucristo. Mire Mateo 5:46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? El Señor lo dijo. Y Lucas capítulo 6, versículos 32 a 36, mire lo que dijo. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos que quieren esperar recibir, ¿qué mérito tendréis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué les parece? Como hasta el mismo Jesucristo recomendó el portarse bien, el hacer bien las cosas. Ahora, podemos sufrir por muchas razones. Algunos sufrimientos son el resultado directo del pecado en nuestra vida. Otros tienen lugar por nuestra necedad y otros son el resultado de vivir en un mundo que está caído. Pedro se refiere a un sufrimiento que viene como resultado de hacer el bien. Cristo nunca pecó, sin embargo, sufrió a fin de que pudiéramos ser libres. Él sufrió por nosotros. Cuando seguimos el ejemplo de Cristo y vivimos para otros, también podemos llegar a sufrir. Nuestra meta debe ser afrontar el sufrimiento como lo afrontó el Señor Jesucristo, con paciencia, calma y confianza en que Dios tiene el dominio
del futuro. Maravilloso. Al estar con Jesús, Pedro había aprendido acerca del sufrimiento. Sabía que el sufrimiento de Cristo era parte del plan de Dios. Miren lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a recomendarle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro quiso en su emoción que el Señor no padeciera, pero tenía que dar su ejemplo, ¿sí? Dar su ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Lucas capítulo 24, versículo 25-27 dice: Entonces él le dijo: Oh insensato y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras lo que de él decían. Y así también Lucas capítulo 24, versículo 44 al 47. Escuche. Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y que su propósito era salvarnos. Sí. Mateo 20-28 dice: Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y que también sabía que él que sigue a Cristo debe estar preparado para sufrir, que no va a ser fácil. Dijo en Marcos capítulo 8, versículos 34 y 35, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pedro aprendió esas verdades de Jesús y nos las está transmitiendo a nosotros hoy también. ¿Sí? Cristo murió por nuestros pecados en nuestro lugar para que no tuviésemos que sufrir el castigo que realmente merecíamos. A esto se le llama el sacrificio expiatorio. ¿Qué les parece esta verdad de la palabra de Dios? Que tengamos un buen testimonio, que obedezcamos las autoridades de toda clase, pero si hay leyes que van en contra de la ley del Dios, primero obedecer la ley de Dios, porque la ley de Dios es suprema, ¿sí? El buen testimonio que llevemos en nuestro trabajo, en todo nuestro accionar diario, va a hacer que aquellas personas, buenas o malas, jefes que tengamos, gobernantes a lo mejor, se conviertan. Y eso es maravilloso, ¿sí? Cuando una persona se convierte. Entonces, ¿qué les parece estas verdades que nos está enseñando la palabra de Dios a través del apóstol Pedro? A lo mejor su corazón está latiendo, palpitando más fuerte al escuchar estas verdades. Y ha tomado la decisión de aceptar a Cristo. Le decimos que esa decisión es la mejor, es maravillosa.
Por eso aquí nosotros le presentamos lo que llamamos la oración de fe para que usted acepte al Señor como su Señor y Salvador. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesús murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Ahora, para mantenerse allí como un siervo fiel, debe meditar todos los días en la palabra, buscar llenarse de ella con la ayuda del Espíritu Santo, ponerla en práctica y después predicarla también. ¿Sí? Tenga tiempos de oración, tiempos de alabanzas, y venga a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ella cada día nos enseña. Hoy día nos enseña a tener una buena conducta, un buen comportamiento, un buen testimonio delante de todo, de los gobernantes, de nuestro jefe de trabajo, de toda clase, ¿sí? Obedeciendo la ley, pero sobre todo la ley suprema, tu palabra, Señor. Que muchas veces no es fácil, pero pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, la unción de tu Espíritu Santo para poderlo hacer, para poder dar un buen testimonio. Bendice a la iglesia, dale una porción más de tu Espíritu Santo, bendice a todo aquel que escucha tu palabra, hazla germinar, por favor, esta palabra y que la pongamos en práctica. Te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra para que otros conozcan también estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.